con Cata Cabaña, es historiadora, y justamente vamos a analizar, más allá de los datos históricos de este nuevo aniversario del 24 de marzo, la discusión que aún se mantiene en torno a un hecho tan trágico como el vivido con este golpe cívico-militar. Cata, bienvenida a esta edición de Ahora. Muchas gracias por la comunicación. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la actualidad en torno a este hecho tan importante, sin dudas, e histórico y lamentable, por cierto, porque estamos hablando de más de 30.000 desaparecidos en la Argentina? Sí, bueno, es muy buena la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Y yo creo que como historiadora siempre planteamos esta cuestión, ¿no? Como el desafío es aprender que nunca más, nunca más. Es revisar ese pasado, es mantenerlo presente, ¿no? Estar en esta situación, sostener la memoria, ¿no? En la búsqueda de verdad, en la búsqueda de la justicia y seguir construyendo y sosteniendo este proceso democrático que bueno, justamente este año se cumplen 40 años desde esa reconstrucción democrática y seguir ahí, ¿no? O sea, y no olvidar. Yo siempre digo, yo crecí en una generación, en mi adolescencia fue en los 90 y era una época en la que no se hablaba de estos temas y los chicos hoy sí tienen conciencia. Entonces, esto de revisar constantemente la historia va a hacer que las nuevas generaciones construyan una democracia con unas bases mucho más sólidas. Como historiadora te pregunto, ¿no? Cuando escuchás el negacionismo que existe incluso de alguna dirigencia política en la actualidad, este discurso de ultraderecha donde se niega lo ocurrido, donde se pone en paridad la utilización del Estado como una herramienta de represión frente a sectores que eran gremiales, políticos, de disidencia. ¿Cómo encontrás vos ese discurso, vos como historiadora que has podido estudiar y documentar lo ocurrido, lo sucedido? ¿Cómo lo observás, ese tipo de discursos y ese tipo de discusiones? A mí me parece tremendo. La verdad que el negacionismo y el silencio frente a toda esta situación me parece horrible. La verdad es que no encuentro otra palabra más que tremendo o horripilante. Como historiadores tenemos la responsabilidad todo el tiempo de relatar y de encontrar el pasado y de traerlo al presente. Y si de las cosas no se hablan, la gente no lo sabe. Esto que te decía yo, crecí sin hablar de este tipo de situaciones. Y después a una generación que creció en los 90, el inicio de los 2000, cuando se volvió a hacer el juicio a los genocidas y se tomaron nuevas medidas en base a los derechos humanos, el discurso era como contradictorio, ¿no? La gente lo escuchaba y era como, ay, lo están tomando en términos políticos y está pasando esto, y no se tomaba la realidad histórica de lo que se estaba haciendo. El juicio de 1985, que después tuvo el indulto, y después el juicio en el 2002, que finalmente le volvieron a dar perpetua a Videla, todo este proceso es importantísimo. Es parte de lo que yo siempre digo, la construcción del pacto democrático. Entender que no está bueno que venga alguien y tome el poder caprichosamente porque decidió que alguien elegido por el pueblo no era el apropiado para gobernar, ¿no? Y yo creo que en estos 40 años estamos entendiendo eso. A veces escuchamos frases como, pero en ese momento vivíamos mejor, o se estaba mejor, había más seguridad, y no estábamos mejor. O sea, yo hoy puedo salir a la calle sin mi documento y nadie me va a parar, ni me va a llevar detenida, ni me va a desaparecer simplemente porque tal vez tengo cara de sospechosa por algo, ¿no? Y en ese momento te podía pasar. Y todos los que crecimos en los 80 y en los 90 teníamos eso de tenés que salir con tu documento, ojo porque pasan cosas, algo habrán hecho, ¿no? Esas frases. Y hay que entender, ¿no? O sea, Sí. yo esta semana escuché algunas frases que le han dicho a Estela de Carlotto y hay que entender que lo que sucedió con los desaparecidos, o sea, el Estado no está para desaparecerte, está para cuidarte. Y si consideran que lo que vos estás haciendo es un delito y no está bien, te tienen que enjuiciar y tenés que cumplir una condena, pero no matarte. Sin Y dudas. eso me parece que es lo que hay que ir contra ese negacionismo. Y para poner en clave todo esto que vos mencionás, recién veíamos en las imágenes las actas encontradas, que son parte de los documentos donde se podía observar claramente
cómo trabajaba la dictadura militar, cuáles eran los objetivos. Estaba todo escrito y quedó todo escrito. Todo esto está documentado y ha sido parte del material probatorio en los juicios. Y sumar a lo que vos decías, el tema de la desaparición, también las violaciones físicas, los abusos sexuales en el contexto de las detenciones, sobrevivientes de esas torturas. Realmente ha sido una de las historias más duras de la República Argentina y es casi inadmisible comenzar a hoy, después de tantos años, seguir discutiendo estas cuestiones que están documentadas. Para finalizar, sí, mañana es 24, ¿cómo podrías definir el 24 de marzo de 1976? Bueno, difícil. Para mí, el 24 de marzo de 1976 es el corolario de un proceso que ya venía de atrás, ¿no? Donde no hay que olvidarse de los golpes de Estado anteriores, y fue como el corolario, ¿no? O sea, el de Onganía también tiene un nivel de violencia importante, también tiene desaparecidos, y entonces hay que entender ese 24 de marzo como hijo de su contexto, ¿no? Y me parece que es más importante mañana, 24 de marzo, pensar en todo lo que sucedió, o sea, realmente tomarlo como una jornada de reflexión, más allá del feriado, y pensar que ese 24 de marzo, ¿no?, nos llevó como al momento más oscuro, más violento, más horrible de nuestra historia, pero que también nos llevó a un 10 de diciembre del 83, donde pudimos celebrar la democracia y donde a partir de ahí pudimos ser ejemplo en la lucha por los derechos humanos. Tal vez es un garrón, ¿no?, ser esto, porque tuvimos que pasar por todo eso para poder ser este ejemplo, pero también tomarlo como las cosas positivas, ¿no?, que también de esas se aprenden. Cata Cavani, historiadora, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a repensar, a rever esta historia desde este lugar, ¿no?, desde esta clave. Más allá de los acontecimientos que están documentados, también poder analizar qué nos sucedió y qué nos sucede hoy. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias y nos vemos la próxima. Que tengan buenas noches. Buenas noches.